ahí vamos a tener un flanco abierto por el cual muchos pseudo periodistas o opositores nuestros van a querer crearnos, hacerlo lo bien posible. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Bruce, congresista Velázquez tiene la palabra. Presidente, quisiera desarrollar brevemente esta reflexión en el sentido de que es elemental que en todo proceso sancionador la conducta es estrictamente personal. Y las únicas excepciones que se hacen en los procesos sancionadores es cuando hay relación de dependencia. Por ejemplo, nosotros hemos sancionado en periodos legislativos pasados a congresistas que han contratado a su doméstica en su despacho. Y eso me parece bien porque ahí hay una relación no solamente de dependencia, sino uno es el que toma la decisión. Segundo es que el constituyente ha sido muy claro en establecer que en el caso de las transgresiones de carácter ética la sanción es hasta 120 días. O sea, la sanción se gradúa en función de los elementos de convicción que tienen quienes proponen la sanción. Al congresista Grande se le está proponiendo una sanción por haber infringido el principio de responsabilidad, el principio de integridad y el principio de justicia, que es un valor. ¿Cuál es la vinculación al principio de responsabilidad? ¿Qué dice? ¿Qué dice el fundamento del informe? Yo tengo el mayor de los respetos por el trabajo hecho por el pastor Lai, pero tampoco creo que sean obras perfectas. Y creo que para eso vienen los informes al Pleno, para reflexionar. Yo he podido ver, por ejemplo, cómo no se ha sancionado a un congresista que es evidente que sus empleados iban al Ministerio de Vivienda a gestionar recursos para obras de sus empresas. Y este Parlamento, por un voto dirimente, ha dicho que no hay ningún nivel de responsabilidad. Pero bueno, solamente quiero referirme al principio de la graduación de la sanción, porque el argumento que se está dando para proponer la sanción más drástica estriba en lo siguiente. Dice, y a pesar de su estrecha vinculación con los bienes y negocios que en registros públicos figuran a nombre de su señora madre de 82 años de edad. Esto me parece absolutamente contradictorio. A ver que me expliquen qué significa estrecha vinculación. O sea, como dice Carlos Bruce, o sea, yo puedo tener un hermano que puede tener un negocio, que puede estar desarrollando actividades ilícitas, y yo, según el informe y la propuesta de la sanción, es que dice que el señor congresista no puso en ejercicio o no cumplió con su responsabilidad fiscalizadora como congresista. Ese es el argumento que da. Por eso infringe el principio de responsabilidad. El segundo principio que se infringe es el de la integridad, que todos los parlamentarios, evidentemente, nosotros no somos padres de la patria, por si acaso, acá hay muchos padrastros, nosotros somos hijos del pueblo. No somos seres excepcionales ni extraordinarios, sino tenemos que ser como el pueblo. A ver, yo me explico que con este criterio, y digo, condeno y repruebo la explotación sexual de menores de edad. Y los responsables no solamente deben ser pasibles de severas sanciones, sino son conductas que todos los peruanos debemos reprobar. Pero aquí me parece que lo que se está haciendo es, sí, lo digo con el mayor respeto, me explican. La comisión ha llegado a determinar, por lo que insinúa que este es un negocio del congresista que lo patrocina a su madre. Pero si no es así, la responsabilidad que se le trata de imponer es por un sentido, por el carácter del parentesco. Y eso es inadmisible, porque las responsabilidades son estrictamente personales. Entonces a mí me parece que los fundamentos que escoltan la propuesta de sanción más bien destruyen la propuesta de sanción. Y por eso, presidente, quisiera ver hasta dónde, porque aquí lo que está ya proponiendo la Comisión de Ética está regulando el marco de la función fiscalizadora que debemos tener los señores parlamentarios. O sea que ahora, respeto, sin faltar el respeto, si pasamos por la avenida Arequipa habría que cumplir con la función fiscalizadora y comenzar a verificar si también no se realiza explotación sexual de menores de edad.
Es muy peligroso que se proponga una sanción y siempre con mi presidente de la célula parlamentaria, con Mauricio, hemos venido sosteniendo en el Parlamento. Nosotros queremos dejar de lado un principio que inspira en todo el mundo democrático, que inspira todo proceso sancionador, el principio de la legalidad, Tiempo adicional. el principio de la taxatividad. No se pueden presumir cosas. Entonces, porque su señora madre dice, sí, pero es 82 años. No, el negocio, yo he escuchado decir a uno, no, el negocio es de él, pero nadie lo prueba. No dice que este es un negocio donde la señora aparece simulando la representación de un tercero. No lo dice. Y lo que expresa es que él faltó a su función fiscalizadora porque siendo su señora madre no cumplió con una función fiscalizadora congresal. No me parece, presidenta. No me parece, como repito, el día de ayer hemos hecho una amplia discusión y yo sí creo que la Comisión de Ética debe seguir existiendo, pero sí creo que tiene que haber una conexión lógica entre los argumentos que sustentan la imputación y la sanción que se impone. Porque si todo va a ser 120 días, entonces parecería ser que no hay el elemento fundamental en todo proceso de sanción, regular la conducta específica. Y de verdad que me deja muchas dudas que los cargos que se imputan es haber infringido el principio de responsabilidad, el principio de integridad y el principio de justicia. De justicia. Mañana me pueden acusar de repente porque nuestra secretaria o nuestros empleados no ganan igual que los trabajadores de planta del Congreso. Y nosotros no hemos sido celosos con cuidar que se les aplique el principio de justicia, por favor. Yo creo que la abstracción en procesos sancionatorios, como bien lo ha dicho Mauricio Mulder, más bien es al contrario. Es un ejercicio de impartición de justicia en virtud del cual la presunción de inocencia, o la duda, mejor dicho, perdón, la duda favorece a la persona que se le pretende sancionar. Por eso, señor presidente, yo le pido que hagamos una reflexión. Si hay dudas y si muchos creen que es muy delicado y muy serio, como todos condenamos la explotación sexual de menores de edad, pero tiene que haber un punto de equilibrio. Y creo que la propuesta que ha hecho el coordinador de nuestra bancada, el congresista Mulder, es la más razonable. Exhorto a la representación nacional. Tiempo adicional. Permítame, a que evalúen. Fíjense, no es lo mismo sancionar a una persona que se está cubriendo bajo el manto de impunidad que no nosotros, sino una investigación ya fiscal en uno de los escándalos más grandes que vive el país, resultaba ser el brazo político de una organización criminal y lo hemos mandado 120 días. Y ahora vamos a enviar a un parlamentario 120 días a su casa porque no cumplió, dice, con su función, su responsabilidad fiscalizadora como congresista de la República. Por eso, señor presidente, pido que hagamos una reflexión y que si el procedimiento lo permite, se pueda poner en discusión la propuesta que ha hecho el colega presidente de nuestra bancada, el congresista Mauricio Mulder. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde. Presidente, sin duda este es un caso singular. Si el congresista Grande Saldaña no tuviera nada que hacer con el hostal Toro Bravo, diseñado específicamente para actividades amatorias, no tendríamos nada que decir. Pero no es el caso. El caso es de que se trata de un establecimiento de esa naturaleza de propiedad de su señora madre, anciana mujer de 82 años. Sin duda, una edad poco propicia para gerentar
un negocio de ese tipo. Pero ¿cómo llegó esto a la señora madre del congresista Saldaña? A través de una venta hecha por el anterior propietario, que había comprado el terreno por, creo, 220.000 soles y lo transfirió a la señora Saldaña, o viuda de Saldaña, por 5.000 soles. Y ese establecimiento había a su vez servido como garantía de créditos hipotecarios de un negocio del señor Grandes, antes de ser congresista de la República. Y existen indicios bastante, digamos, bastante realistas de que en ese establecimiento ingresaban menores de edad y cobraban por sus servicios. Y estos son hechos alrededor de la persona del señor Grandes. Entonces el señor Grandes, en Iquitos, que si bien es una ciudad que ha crecido mucho, aún no tiene las características de una gran metrópoli, se supone que no sabía nada y no tenía nada que hacer. La prueba que se ha hecho, que se ha actuado para los fines de este procedimiento de presunta inconducta ética hasta de la recomendación, más bien parece indicar todo lo contrario. Entonces, aquí ha habido, digamos, una dejadez del congresista Grandes. Dejadez en este negocio en el que él no tenía nada que hacer, pero que era de su anciana madre. Dejadez para que se siga administrando y él no tiene nada que hacer. El señor Grandes, nuestro distinguido colega, es lo que en lenguaje técnico jurídico se llama, respecto de este establecimiento, es un alieni juris. Hizo todo lo necesario para que se hiciera este establecimiento, pero él no tiene nada que hacer. Entonces yo me pregunto, por una razón de integridad, por una razón de elemental decoro y decencia de un congresista, ¿se puede dedicar a negocios de este tipo directa o indirectamente? Aún así no hubieran menores de edad que se prostituyeran al momento de entrar en este negocio de alojamiento por horas en cuartos de rotación intensiva y diseñada para estas actividades amatorias. Se puede decir, no tiene nada que hacer, podemos... Tiempo adicional. Bueno, yo creo que no. Yo creo que esto merece no una sanción penal, porque no ha cometido ningún delito, pero sí por lo menos una sanción ética, tal como lo recomienda la Comisión de Ética, cuyo informe firmé y me solidarizo con él. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Martín Belaunde. Sí. Interrupción para el congresista Velázquez. Presidente, mi querido colega Martín Belaunde ha insinuado, no lo ha afirmado, lo ha insinuado, como que deja dudas que una anciana de 82 años puede regentar este negocio. Y acá el Perú ha expectado, por ejemplo, que hay la suegra de un expresidente que tiene más edad que esa señora y ha hecho negocio por $5 millones. Entonces, me parece que no es un argumento que pueda
permitir que se pueda insinuar de que este puede ser un hecho que pueda ser una figura en virtud del cual el congresista pudiera tener una actividad económica encubierta. Pero, repito, esa misma razón, ese mismo argumento que se ha dado, también podríamos aplicarlo por suspicacia. Pero cuando se trata de procesos sancionadores, aquí no pueden haber analogías, suspicacias, tiene que haber claramente un hecho concreto que vincule este hecho al disvalor que se transgrede y que... ¿Quiere la segunda intervención? ¿Interrupción? Ok. La congresista Rosa de Acuña. Señor presidente, tenga muy buenas noches. Yo he escuchado la exposición del congresista Grandes, pero en realidad yo como mujer, como madre y educadora, en realidad, sinceramente, la exposición no convence a la realidad de los hechos, porque se trata sobre todo de la trata de personas, de unas jóvenes que en realidad está bien, que necesitan, pero no se debe abusar. Y él dice que conocía el negocio de su madre desde estudiante, una señora de 82 años, siempre consulta a los hijos, a la familia, el campo en que se desenvuelve. Y no podemos decir que él no tiene parte de culpa, porque las madres siempre escuchan a los hijos y sugieren lo mejor que se haga, que se encamine, que se vea el negocio. No solamente ver que se haga el negocio que se lucre, sino que un negocio que sea digno. Y en realidad, si tanto en la sociedad hablamos de la carencia de valores y que un congresista admita que no es un hotel, sino simplemente porque conozco, afortunadamente, Iquitos, sí sé la clase que en realidad es ese hotel, es simplemente un prostíbulo. Y uno como persona, está bien, puede tener muchos negocios, pero tiene que ser honesto y sinceramente tener un poco de ética para hablar y decirle a su familia en qué se debe trabajar y cómo se debe ganar el dinero dignamente, no solamente que trate de llegar el dinero de la forma que uno crea conveniente. A mí me parece que en realidad se debe sancionar dentro del Congreso para que así sirva de ejemplo para todos los colegas, que en realidad haya responsabilidad también en la familia, porque nosotros como representantes del pueblo tenemos la obligación en realidad de decirle a nuestra familia en qué deben trabajar y qué no deben trabajar, porque en sí creo que somos personas conscientes que en realidad hay cosas que no se deben vender, porque acá, ¿qué se está haciendo? Solamente que haya ingreso de dinero y se practique la prostitución y sea veedor un congresista, un parlamentario que representa a la nación. Eso no es justo. Y yo, señor presidente, con el respeto que merece el congresista Granda, yo estoy de acuerdo que se le sancione para que así sirva de ejemplo para todos los demás colegas de acá del Congreso. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, congresista de Acuña. La congresista Marisol Pérez Tello tiene la palabra. Congresista Pérez Tello, me permite un minutito. El congresista Reinaga se ha sentido aludido por las palabras del congresista Velázquez y quisiera darle un minuto para que explique su alusión. Congresista Reinaga tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente, por alusión el congresista Velázquez, que me ha señalado en su intervención, al cual quiero rechazar y señalar que yo desconocía de un trabajador mío que fue en reiteradas veces y hacer este trámite de terceros y abusó mi confianza sin mi consentimiento y a mis espaldas, al margen que figuraba en esta relación otros nombres de personas desempleadas que llevaron estos trámites, que figura como si fueran mis trabajadores. Adicionalmente, que este trabajador indujo por única vez, sí, efectivamente, a 2 o 3 trabajadores más. La Fiscalía investigó exhaustivamente, mandó llamar a cerca de 20 trabajadores del Fondo Mi Vivienda, a
de manera exhaustiva y no ha encontrado absolutamente nada. Gracias, congresista Reinaga. Tiene la palabra la congresista. Por alusión, congresista Velázquez. Muy breve, fíjese. Mire, a igual razón, igual derecho. Lo que acaba de decir el congresista Reinaga. Él dice que su trabajador violó su confianza de él. Violó su confianza de él. Y yo no tengo por qué poner en tela de juicio la palabra de un señor congresista. Entonces, bajo ese argumento, él ha sido absuelto. Entonces, faltó a su sentido de responsabilidad, a su función fiscalizadora como parlamentario. Y él ha sido absuelto. Él lo acaba de decir ahorita. Que su trabajador de su oficina afectó sus confianzas. Y ha sido absuelto. Por eso lo he presentado como ejemplo. Porque la propuesta que plantea en el informe en el caso Grandes es algo así parecido, que el señor debió tener mayor diligencia con las actividades empresariales de su señora madre. Y por eso se le está proponiendo una sanción. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Marisol Pérez Tello tiene la palabra. Presidente, buenas noches. Yo sé que es un tema muy difícil, no solamente por la implicancia que esto tiene para el Congreso, sino porque se trata de la presunción de trata de personas permitida, aunque fuera solamente al prestar la instalación o alquilarla para que otras personas hagan uso de ella. Sin embargo, presidente, yo en este tema en particular no me puedo callar. Muchas personas, Carla Schaefer entre ellas, Natalie Condori, trabajamos directamente el tema de la trata de personas. Y el tema de la trata de personas supone, entre otras cosas, la dificultad de establecer responsabilidades individuales por situaciones como estas. Yo no cuestiono la responsabilidad penal con relación al señor Grandes, no la cuestiono. Porque evidentemente al no ser ni propietario ni administrador, la imputación no va a ser jamás hacia él, simplemente por el parentejo que pueda tener con la dueña. Lo que cuestiono es el conflicto ético que se plantea en este tema en particular. La trata de personas en Iquitos y en Loreto es una de las tasas más altas que existen. Por otro lado, la trata de personas respecto de menores de edad en Loreto es una de las tasas más altas que existen. Hay una campaña que se ha iniciado hace 3 años y los que han estado en Loreto y quienes hemos podido ir a Loreto por distintas circunstancias lo hemos visto. En todos los hoteles, a diferencia de Lima, donde eso no se ha implementado, se señala que la trata de personas en forma de explotación sexual de menores está prohibida. Es público y notorio que Loreto tiene un problema evidente de abuso de menores y de explotación de menores en razones sexuales. Lo que debería hacerse y lo que debería implementarse es un sistema de control. ¿Qué responsabilidad le implica al congresista Grandes? Porque entonces también usted y los demás congresistas, con todo respeto por supuesto por Loreto, tendrían que dar una explicación por la falta de fiscalización por estos hechos o por hechos tan graves. En particular el tema del congresista Grandes tiene que ver con denuncias públicas. No voy a cuestionar lo que ha dicho el congresista Mauricio Mulder respecto a lo deplorable que es la demostración que ha presentado el señor Grandes en su defensa respecto de lo que pasó con este montaje de un reportaje que seguramente será investigado y aclarado como corresponde. Pero independientemente de ese reportaje, al que no le puedo dar valor, evidentemente por lo señalado por él mismo, hay otras denuncias que también han sido públicas. Por ejemplo, 2 de enero del 2013 y 6 de enero del 2013, en el que la República Infos denuncia hechos haciendo referencia directamente al personal. Eso dio lugar a una investigación de oficio con relación al congresista. El congresista Grandes, a pesar de encontrarse estrechamente vinculados con los negocios de su madre, no adoptó ninguna medida urgente que debía adoptar. El solo hecho de que estas denuncias existieran requería un tipo de fiscalización que no se ha dado. Tan es así que está aprobado que en el mes de febrero del 2014, es decir, un mes después, la Fiscalía de Prevención del Delito constató la presencia de personas sin documento de identidad. En agosto del 2014, la menor de iniciales de MGC ingresó al hostal con un mayor de edad y salió caminando sin que se le exija su DNI ni el de su acompañante, a quien inclusive se le expidió una boleta en blanco. Estos no son temas tributarios y ahí sí no tendría ninguna responsabilidad. ¿Por qué es que, presidente, en una situación como esta me veo en la necesidad de explicar en qué contexto se da la trata? Porque el problema de la persecución del delito de trata es ese. La congresista Schaefer y la congresista Condori han caminado en Piura y en Tacna cerrando una serie de hostales que finalmente han vuelto a ser de burdeles, que se han vuelto a abrir porque han presentado acciones de amparo, aludiendo a responsabilidad penal personal. Las niñas han seguido siendo explotadas sexualmente y finalmente se han acogido a la sentencia del Tribunal Constitucional que argumentaba que en muchos de los casos había conciencia y voluntad de parte de la menor, cosa que en temas de trata no es real. Hemos tenido que modificar acá 3 veces el tipo penal
para que los jueces y fiscales entiendan que una menor que es sometida a trata, aun cuando a partir de eso alimenta a su familia, tiene que ser protegida por el Estado. No voy a dar la señal el día de hoy de por no encontrar responsabilidad penal, que no la encuentro, olvidarme de la responsabilidad ética que implica que un hijo, que además es congresista y representante de esa región, que toma conocimiento de estos hechos, del ingreso de menores de edad al hostal de su madre de 85 años, no haga nada primero para evitar que su madre, no sea implicada en este tipo de hechos, por proteger a su madre, pero además no haga nada por las menores de su región para evitar que sigan siendo explotadas sexualmente, presidente. Me da mucha pena, porque en realidad esto no es un tema ni personal ni penal, es un tema ético. No puedo avalar esa conducta. Y tampoco entiendo que se diga, bien, en realidad no es su conducta. O sea, si hay responsabilidad, primero empecemos por decir hay responsabilidad, luego discutamos la gradualidad. Pero si para discutir la gradualidad, primero decimos no tiene responsabilidad, no entiendo cómo no tiene responsabilidad, bueno, pongámosle 60 días, no pues. O sea, o tiene o no tiene. Nos ponemos todos de acuerdo, tiene responsabilidad por lo que dejó de hacer, por lo que permitió que se haga, por exponer a su madre, por exponer a un montón de menores de edad que sean explotadas sexualmente, con el silencio y la complacencia de todos. Si tiene responsabilidad, después hablemos de gradualidad. Pero las dos cosas juntas, preferiría que las aclararan. Me pido una interrupción del congresista Mauricio con todo cariño. Congresista Müller tiene interrupción. Presidente, entonces yo lo que estoy viendo aquí es que hay elementos de juicio nuevos que dispone la congresista que yo no los conocía y que no los he leído en la comisión. O sea, el congresista Grandés, según la tesis que se está vertiendo, es un proxeneta profesional conocido en Loreto. Porque lo que se está diciendo aquí es esto, o sea, que él ha promovido la prostitución infantil permanentemente allí, no la ha impedido, y por lo tanto tiene una responsabilidad, y lo he escuchado en otras intervenciones. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que el tema regrese a comisión, se reformule sobre la base de ese tipo de elementos y que se concluya con formular denuncia penal correspondiente, porque ya no es un tema en el que solamente está implicada la falta de diligencia en lo que se refiere a hacer que en el hostal de su familia haya ocurrido eventualmente, porque no está probado, porque hubo un reportaje que fue un montaje, un caso de prostitución infantil, sino que el congresista es responsable. La segunda intervención, la interrupción, perdón. Me había solicitado una interrupción el congresista Martín Belaunde, pero si usted me lo permite para que termine la idea, eso depende de la mesa. Müller, para que termine la idea, por excepción. No, yo simplemente decía que lo que está mostrando ahora la congresista Marisol Pérez Tello es tener una información que ya hace imputaciones mucho más graves de lo que responde al congresista Grandés, y por lo tanto carecemos de elementos de juicio como para que en estos momentos con este informe podamos hacer una imputación, porque ya es un tema en el que incluso todo el tema de trata en la región Loreto se le está imputando en congresista en este momento. Entonces eso es lo que pienso que deberíamos volverlo a llevar a la comisión y ahí analizar esos puntos de vista. Gracias. Congresista Marisol Pérez Tello. Congresista Belaunde me pide una interrupción, presidente. Congresista Belaunde tiene la interrupción. Muchas gracias. Yo simplemente quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Puede un congresista de la República permanecer impasible ante la conducción de un negocio dedicado, digamos, a fines de explotaciones amatorias, por darle un nombre? ¿Permanecer impasible? Que lleva a su anciana madre y con el cual está íntimamente vinculado por razones financieras y de diversos vínculos. Mi respuesta es que no. Y yo no digo que el señor Grandés sea un proxeneta ni cosa por el estilo, pero lo único que yo digo es que no es una actividad propia de la investidura y de la calidad moral de un congresista. Y además, el hecho de que ahí se haya explotado prostitución de menores, eso
Gracias, congresista Belaunde. De la palabra, congresista Marisol Pérez Tello. Presidente, ninguna de las cosas que he señalado están fuera del expediente. Lo que se hizo fue trabajarlo en función de los hechos que consideramos los más relevantes. Hay otra información en el expediente que también valdría la pena revisar respecto de el soporte comercial que ha significado para el congresista Grandes las actividades de su señora madre, pero en todo caso eso para mí podría ser evaluado en otro contexto. En este punto lo relevante, que es lo que sustenta mi voto, y es un voto personal, como los temas éticos tienen que serlo, es el hecho de que las denuncias, no solamente esta, sino las que se hicieron en Loreto, en distintos medios de comunicación, señalaban que se ingresaba al hotel sin requerir DNI, sin requerir ni supervisar que las menores no pudieran ser explotadas sexualmente, mucho antes de que se iniciara siquiera el proceso en el Congreso de la República, y que ha habido una absoluta inacción de parte del hijo y de parte del representante de la región. No puede evidentemente hacerlo responsable de toda la trata que existe ni en su región ni en el país. No sé si será sentido de responsabilidad, presidente, pero yo sí siento responsabilidad por lo que pasa y que en el ejercicio de mis funciones debía haber estado en capacidad de evitar. No podemos evitarlo todo porque ni siquiera somos el número suficiente como para poder estar en todos los lugares del país. Pero si tenemos un poder que nos ha sido conferido por el pueblo y no lo usamos para protegerlo, honestamente no sé para qué sirve. Yo voy a votar a favor de la sanción y de la sanción máxima, presidente. Gracias, congresista Pérez Tello. La palabra, congresista Natalie Condori. Muchísimas gracias, presidente. Si lo permite, me solicita una interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta tiene interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Estamos hablando de un tema bastante sensible. Acá se ha dicho qué pasa si uno tiene un negocio, un local, y entra un señor y se mete una droga y se puede drogar. El dueño local ni las personas que están en el local son responsables. Es responsable esa persona porque el local no ha sido confeccionado para eso. Cuando uno está acá en el Congreso y tiene un familiar, hermano, papá, esposo, marido, lo que diablo sea, que licita con el gobierno y que ha trabajado y ha vendido para el gobierno y ha trabajado para el gobierno, cuando uno entra al Congreso tiene que dejar esa licitación, pues porque ahora tiene un familiar, esposo, hijo, padre o madre, que es congresista y tiene que dejar de hacer esa actividad. Exactamente igual. No estoy acá cuestionando que sea un tema de prostíbulo para personas adultas, tampoco me agrada el hecho. Pero estamos hablando de menores de edad. Si la señora se dedica a ese negocio y tiene un hijo congresista, la señora debió convertir su hotel en un bazar, pues en un negocio como lo tenía antes. Cada cosa en su sitio, señor. Gracias. Congresista Condori tiene la palabra. Gracias, presidente. En realidad no pensaba hacer uso de la palabra porque lo que habíamos solicitado es la presencia del primer ministro en este foro parlamentario para que de una vez le dé respuesta al país, ya que no lo ha hecho en tantos meses. Y no podemos permitir que la situación se agrave en el sur del país. Pero en vista de ello tampoco podemos ser indiferentes con este tema, ya que en el Congreso de la República existe un grupo de trabajo contra la trata de personas. Un grupo multipartidario y que definitivamente se han hecho grandes esfuerzos desde este ámbito, pero no solo desde ahí, sino también yo quisiera preguntar la posición que va a adoptar la presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, la presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, que las vemos en un trabajo permanente en audiencias descentralizadas a nivel nacional para sensibilizar a las autoridades y a la población sobre este tema. ¿Cómo podemos darle la espalda cuando se trata de un tema tan sensible que de por medio están vidas humanas? Aquí no estamos hablando del mal uso de recursos económicos, aquí no estamos hablando de otro tipo de situaciones o cuestiones, aquí no puede haber cabida cuando se trata de menores de edad. Esto no es proxenetismo, señores parlamentarios, esto no es prostitución, esto es muchísimo más delicado. Inclusive en la Comisión de Constitución ya está el proyecto de ley que lo ha presentado el congresista Omar Chejade para que se declare como un delito de lesa humanidad. ¿Cómo es posible que dentro de los argumentos de defensa se establezca claramente que aquí es una situación de revanchismo, es una situación de venganza por querer instaurar la fiscalización que dentro de nuestro rol nos corresponde? Eso no se justifica, señor. Aquí claramente, por más
que haya sido sembrado esta situación por un medio de comunicación. Aquí ya ha habido un hecho concreto que se permitió el ingreso a una menor de edad en ese hotel. Y queremos que se vean los videos de dicho hospedaje. Le solicitamos al presidente de la comisión que se visualicen las imágenes de ese hospedaje. Por otro lado, tenemos también que con fecha 2 de septiembre del 2014, la fiscal provincial provisional de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, a solicitud de la comisión, remite un informe sobre el estado de la carpeta número 93-2012 referida a la investigación acumulada por el delito de proxenetismo y entre otros. Uno de los hostales que está implicado precisamente es este, el Toro Bravo. ¿Cómo podemos nosotros poder ejercer una función legislativa si desde nuestro entorno hay conflictos de intereses y desde nuestro entorno tampoco se aplica lo que nosotros venimos a trabajar aquí? ¿Cómo no podemos ser cuidadosos con ello? Sabemos muy bien cuando decidimos postular a este cargo, cuando decidimos ejercer este cargo, sabemos muy bien que estamos expuestos a los ojos del público. Sabemos que estamos expuestos, no solamente nosotros, nuestra familia, expuestos al juicio de la población y al juicio de los medios de comunicación. Tenemos que entender esto. Caso contrario, pues, dentro de nuestra familia, entonces estaría permisible que haya narcotraficantes, que haya terroristas, y no vamos a decir nada. Tenemos que hacer los deslindes y los correctivos correspondientes. Señores, si ha habido dicha actividad, pues definitivamente el congresista en su momento debió zanjar, más aún cuando ya había procesos en curso que sabía que a futuro lo iban a perjudicar. No hacer ese deslinde en su momento es precisamente lo que está trayendo a este Parlamento a llevar este debate en este pleno parlamentario. Lamentamos muchísimo que se haya llegado a este punto, pero sí quisiera invocar a mis queridos colegas. Tenemos que entrar en una situación de reflexión, porque este delito está creciendo a nivel nacional, de manera alarmante. ¿De qué sirve que existe un plan nacional contra la trata de personas? ¿De qué sirve que en este Parlamento aprobemos presupuesto contra la trata de personas? Si por un lado queremos que se aplique la ley y por el otro hacemos otra cosa, avalamos otra cosa. Eso no es permisible, señor presidente, así que yo invoco a la reflexión a todos mis colegas para tener un voto de conciencia, pero sobre todo de ejemplo en estos casos. Gracias, congresista Condori. La palabra del congresista Bedoya. Gracias, presidente. Debo confesar que cuando el debate se inició no tenía ninguna intención de intervenir, además de ser un tema sumamente desagradable, prefería no intervenir en él. Pero he escuchado tal cantidad de afirmaciones que quiero hacer una intervención más de carácter reflexiva, porque veo muchas incongruencias entre lo que se dice y lo que se pide al final. Y veo también, señor presidente, que no se aprenden de los errores del pasado. Por eso he querido sentarme unos minutos a tomar algunos apuntes a los cuales voy a referirme en estos minutos. Acá estamos juzgando a un congresista que se le presenta inicialmente como acusándolo de ser dueño de una casa de citas o un burdel en donde se produce la explotación de menores de edad. Yo pregunto, ¿el congresista Grandes es dueño o administrador del local? Ha respondido enfáticamente que no. Y de los debates se ha desprendido que el local pertenece a una sociedad individual de responsabilidad limitada cuya titular es su señora madre. Y que cuando constituyó esta sociedad y construyó este hotel, no tenía los 82 u 85 años que hoy día le imputan o le adjudican a la señora, sino tenía por lo menos 10 o 12 años menos,
Entonces no se refugien tampoco en el argumento de la pobre ancianita que no sabe qué es lo que hace. En segundo lugar, la acusación se ha sustentado fundamentalmente, y la intervención del pastor Laya ha estado orientada en ese sentido, en señalar que el informe de la Comisión de Ética se sustenta en piezas judiciales y la transcripción de las partes en donde determinadas menores de edad declaran haber ido a esos locales llevados por personas adultas y haber tenido sexo por dinero. Frente a estas afirmaciones, el congresista imputado o involucrado ha respondido que si bien esas piezas están en el proceso, esos procesos han concluido ordenándose el archivamiento. En consecuencia, al final el Poder Judicial no encontró responsabilidad. Me parece, si esto es exacto, muy poco serio y muy poco ético que se traiga una acusación en base a piezas de un proceso judicial que ha terminado archivándose porque no hay responsabilidad en quien se acusa. O sea, sacando de contexto las declaraciones que allí aparecen. En tercer lugar, algunos congresistas tienen intervenciones efectistas, y acabo de escuchar a la congresista que me antecedió en el uso de la palabra exigir que se pase el video. Yo en esto debo felicitar al presidente en funciones de la Comisión de Ética. Y esto es lo que, señor presidente, parece que no han aprendido en este hemiciclo las lecciones del pasado. Cuando hace un buen tiempo se vio el caso de Javier Díaz-Canseco en este hemiciclo, señor presidente, sostuvimos que se estaban cometiendo muchos errores. Y meses después el Poder Judicial declaró la nulidad de las sanciones que este Congreso había impuesto y ordenó la reposición del señor Díaz-Canseco, aun cuando para entonces ya había fallecido. ¿Y cuál fue uno de los fundamentos principales en el fallo judicial? Que en el momento del debate, uno de los congresistas que llevó la acusación había vertido argumentos nuevos, ajenos a lo que había sido materia de la acusación, y respecto de los cuales, en consecuencia, Javier Díaz-Canseco no había podido ejercitar su derecho de defensa. Y se había violado el debido proceso. Es exactamente lo que se pretende ahora por quienes piden tercamente, reiterativamente, que se muestre un video para acreditar que las camas eran redondas y las paredes de tal o cual color. Se están introduciendo temas que no han sido objeto de la denuncia, respecto de los cuales el congresista no ha tenido el derecho a la legítima defensa, y se está entonces, con argumentos efectistas, sembrando nulidades al proceso. Pero esto parece que no lo entienden, o no lo asimilan, o no lo recuerdan. Me sorprende, señor presidente. Tiempo adicional. Gracias, señor. Me parece contradictorio, señor, haber escuchado a políticos cuajados entrar en contradicciones flagrantes, porque coincido cuando se dice que en estos casos, tanto en la vía penal como en la vía ética, las responsabilidades son personales y que uno no tiene por qué asumir responsabilidades de los actos u omisiones de los parientes o amigos. Y el argumento que hacía, y el congresista que así argumenta, precisa y con exactitud que la responsabilidad es personal y que uno no responde por actos ajenos. Añade a continuación que hay muchas dudas respecto a lo que se nos ha traído y que en virtud de ello le parece pertinente la solicitud presentada por otro miembro de su bancada de reducir de 120 a 60 días la sanción que se debe imponer. Si tienen dudas, si coinciden en que no hay responsabilidad por actos de la familia, entonces, ¿por qué se le tiene que reducir a 60? ¿Por qué no se tiene la entereza de decir,
a pesar de la presión mediática, acá no encuentro responsabilidad. He escuchado a una congresista de mi bancada sostener hace unos minutos que este es un tema ético y que dentro de lo ético hay que cerrar esto y sancionar esto. Estoy totalmente de acuerdo. Un centro de esta naturaleza en donde van menores de edad ya debiera estar clausurado. En eso la ley tiene que ser implacable. No podemos permitir ni un atisbo de una explotación sexual a menores de edad, a criaturas de 12, 13 o 14 años. Tiempo adicional. Eso es condenable en toda parte del mundo, señor, y el Perú no es una isla en ese sentido. Pero lo que no entiendo tampoco es el razonamiento de que, siendo esto un hecho perseguible, execrable, sancionable, denunciable, le alcanza responsabilidad al congresista porque, habiéndose producido estos hechos en una circunscripción que él representa, no ha hecho las denuncias. Según ese criterio, usted, señor presidente, que también representa Iquitos, también debiera estar sentado aquí, en el banquillo de los acusados, no dirigiendo, sino haciendo su defensa, porque también representa Iquitos. ¿Por qué, señor, usted no lo ha denunciado? ¿Por qué el señor Isla, expresidente del Congreso, también representante de Iquitos, no lo ha denunciado al banquillo de los acusados? Eso es absurdo, señor. Eso es absurdo. Yo creo entonces, señor presidente, que frente a las dudas que se han presentado, la ausencia de pruebas que acrediten que el señor regenta un burdel en donde las menores de edad son llevadas para ser prostituidas, o que es el dueño del local, no se le puede imputar responsabilidad por actos de terceros, aun cuando sean parientes. Me pide interrupción con todo gusto el señor Lay. Congresista Lay tiene interrupción. Gracias, congresista Bedoya. Creo que había una confusión con relación a la declaración del congresista Grandes de que había sido absuelto en el juicio. Los procesos que hemos mencionado en la comisión, primero es una acusación fiscal que termina solicita se imponga 24 años de pena privativa de libertad a Henry Giovanni Ruiz Pérez y a Cristian Arturo Sevillano. No eran estos juicios contra el congresista Grandes y ese no ha sido archivado. El segundo caso es el de que menciona la Corte Superior de Justicia de Loreto, donde también dice los hechos imputados se dieron en el hospedaje a Toro Bravo, tal como le indica la menor gravedad en su entrevista. Aquí se absuelve al acusado, pero porque se había equivocado de edad. Él pensó que era mayor de edad y había sido menor, pero el hecho cierto es que, y lo confirma la sentencia, era menor de edad la que entró a ese local. ¿Le da la segunda interrupción, congresista? Congresista Lay. Y el tercer caso es la Corte Superior de Justicia de Loreto, donde también hace referencia a que el menor de iniciales habría sostenido relaciones sexuales con el señor Golver. Ninguno de estos casos, digamos, se referían directamente a congresista Grande, sino la comisión los tomó para demostrar que en ese hostal llevaban proxenetas, llevaban menores de edad y que eso no fue impedido, no lo tomó en cuenta el congresista, no hizo nada para evitar que continuara esa práctica de no pedir documentos y que pudieran entrar menores de edad, y con esto se estaba facilitando pues el proxenetismo infantil, ¿no? Solamente eso quería aclarar. Gracias, congresista Lay. Congresista Bedoya tiene la palabra. Yo agradezco sinceramente la intervención y las precisiones que hace el congresista Lay, porque lo único que hace es reafirmarme en lo que vengo sosteniendo. Si los tres casos que menciona
No son procesos que se le sigue al señor congresista que estamos juzgando hoy día. No se le imputa responsabilidad, no se le incluye. ¿Por qué se salta entonces a la conclusión que a él le alcanza responsabilidad? ¿Es el dueño del local? No. ¿Administra regente local? No. Pero como el local es de propiedad de la mamá, debe responder por solidaridad familiar. Estamos inventando un derecho, señor, que espero no prospere. Gracias, congresista Bedoya. Congresista Alcorta. Yo primero quiero felicitar abierta y públicamente a la valentía de Marisol Pérez Tello, con todas las discrepancias que puedo tener, con las cosas bien claras y la moral como corresponde a las personas decentes y correctas que defendemos principios y valores. Así como hay social confusos, también hay social confusos en moral, en valores. Claro, los proxenetas, los violadores, los pegalones no tienen una confusión moral en general. Acá estamos de un tema sensible. Yo quiero reiterar con meridiana claridad, presidente, que las relaciones son personales, claro que sí. Si una persona entra a un restaurante o entra a un local o a un sitio o un convento y tiene una acción personal de drogarse, masturbarse o lo que le dé la gana, es una acción personal. No involucra a los dueños, ni a los invitados, ni a los dueños, ni a los administradores. Acá hay la mala costumbre de la hipocresía y la cobardía, en casos sensibles, cuando encuentran a un congresista que es un hotelucho también en el Trujillo y que mete al hijo bajo la responsabilidad de la administración para él librarse de eso. O un expresidente que mete a la suegra para librarse de la responsabilidad de una inmobiliaria. O de repente a un señor que involucra a la madre para librarse de él del despojo del Congreso. Esa falta de moral, de valores, de principios, es lo que hace que este Congreso sea una porquería. Esa falta de valores, porque puede no haber juicio, puede que la Fiscalía no haya acusado nada. La ética, señor, no tiene tinta, no se escribe, no va en un papel, nace del forro, lo que es principio, lo que es valores. Y con los niños y con los adolescentes y las violaciones, el tema es demasiado sensible. Ni un pelo, ni una ventaja de absolutamente de nada. Claro, por supuesto. Yo reitero, presidente, legalmente lo que corresponde. Cuando uno está en el Congreso y tiene al padre, la madre, la esposa o el hijo que están involucrados con el Estado en ventas, en servicios, en lo que diablo sea, tiene que dejar la actividad. ¿Por qué? Porque ahora tiene un hijo en el Congreso. Esos en todos los rubros hagan una de prostitución. Claro que sí. Si la señora a los 15 años tuvo el prostíbulo, no es asunto de nosotros que sea a los 15 años, problema de la moral de la señora, con todo respeto a su madre. Pero el hijo es congresista. Pero además a los 83 años sí, la ancianidad, las canas a uno le merecen respeto. Y no puede ser que la ancianidad, las canas o la juventud de 15 años puedan proteger lo que es la prostitución de ninguna manera. Claro que no. En un país donde hay tráfico, donde acá nos jactamos de decir que en la selva todo es prostitución, en Tarapoto, en Iquitos, en Bago, en Madrid, ¿qué importa? Es costumbre. Qué poca cosas somos realmente, qué poca fibra humana hay en las personas y sobre todo en los genes de algunos hombres que quieren pasar por alto y por agua tibia las porquerías que se ven acá. ¡Qué lisura realmente! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo tendría mucha vergüenza. Me sentiría, pero moralmente me suicidaría. Si sé que mis padres son dueños de un prostíbulo, me moriría. Pero peor aún, porque el prostíbulo puede existir, que hayan menores de allá y acá que haya gente, hombres, con la falta de huevos realmente para concusar lo que corresponde. Claro que sí. El prostíbulo es prostíbulo, no importa. Pero con menores de edad, con tráfico de niños, con adolescentes, donde hay proxenetas, puertas abiertas, camas redondas, sin puertas y sin ventanas, eso se llama prostíbulo acá y en cualquier parte. Y si usted es congresista, su madre que debió cambiarle el rubro, señor, como lo hacen en cualquier actividad, cualquiera que sea, pero más aún, cuando se ven casos y se para un notario y dice yo soy notario, no me tengo que inhibir de la votación. O cuando el padre licita, ¿cuánto le reclamaron a Carmen Gomonte? Que está metida en otro problema por el tema del marido. El marido debió dejar de licitar. O como están acá, o el señor que está al frente, porque ahora todos los que están en silla de ruedas también no son inocentes. O sea, se acusa como depende del ánimo, depende del acuerdo político. La moral, señor, no tiene acuerdos políticos. La moral, señor, no se escribe, nace del forro, no va al Poder Judicial, no va a la Fiscalía. Es una vergüenza que se quiera defender un caso así. Su madre debió dejar de tener ese hotel. No importa, su madre debió dejar de tener ese hotel. Acá no se puede justificar la porquería escogiendo el discurso que le gusta a uno o al otro. Cada cosa en su sitio, presidente. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. No habiendo más oradores, tiene la palabra el congresista Mora, vicepresidente de la Comisión de Ética.
Señor presidente, debo informar al Pleno que este informe fue aprobado por unanimidad, no hubo informe en minoría. También debo decir que después de las argumentaciones dadas en este Pleno, creo que todos los señores congresistas tienen claro, mucho más claro este tema y podrán votar a conciencia. Debo informar también que se ha retirado la propuesta de disminuir la sanción a 60 días. En consecuencia, señor presidente, pido que se vote el informe número 10, tal como está formulado. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Finalizado el debate, los congresistas servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, tras un amplio debate, la representación nacional y con las palabras finales del presidente de la Comisión, Daniel Mora, quien solicitó se vote, tal como está formulado, el informe final número 10 de la Comisión de Ética Parlamentaria, que declara fundada la denuncia interpuesta contra el congresista Víctor Grande Saldaña por infracción a los artículos 2 y 4, literal A, del Código de Ética Parlamentaria, al haber infringido los principios éticos de responsabilidad, integridad y justicia del Código de Ética Parlamentaria, así como una conducta que atenta contra el orden público y las buenas costumbres, por lo que se recomienda la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes hasta por 120 días de legislatura. En estos momentos, la representación nacional viene registrando su asistencia para posteriormente proceder con la votación. La conclusión de este informe número 10 de la Comisión de Ética Parlamentaria declara fundada la denuncia referida al congresista y en consecuencia se declara responsable de haber infringido los principios éticos de transparencia, veracidad, responsabilidad y justicia contemplados en el artículo 2 del Código de Ética Parlamentaria y se le declara irresponsable de haber incurrido en un acto de corrupción, entendiéndose esta última como el ejercicio del poder público para obtención de un beneficio económico o de otra índole, sea para sí o favor de un tercero. Y responsable de haber infringido en el artículo 4, literal A del Código de Ética Parlamentaria, el cual señala que es deber de conducta del congresista respetar la investidura parlamentaria, la cual es incompatible con una conducta que atente contra el orden público y las buenas costumbres por los siguientes hechos. Por el congresista Víctor Crisólogo Espejo, con fecha 13 de julio de 2011, participó de una reunión con el presidente de la Junta de Fiscales del Santa, con el propósito que el fiscal César Ramírez no llevara a cabo el allanamiento del inmueble ubicado en Ocedro, Los Pinos, del cual el informe de la Comisión de Ética Parlamentaria señala sea fundada la denuncia contra el citado legislador. Continúa aquí la representación nacional registrando su asistencia para en breve nada más continuar con la votación del presente informe, el cual, como señaló el congresista Daniel Mora, fue aprobado por mayoría, a pesar que hubieron algunos legisladores, como el caso del congresista Mauricio Mulder, quien solicitó sea simplemente 60 días de suspensión para el congresista señalado. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Marcar asistencia a los que faltan. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 82 congresistas al voto.
Bien, con la asistencia de 82 parlamentarios, se registra ya la votación del informe de la Comisión de Ética Parlamentaria, el informe final número 10, recaído del expediente 50-2013, el cual declara fundada la denuncia interpuesta contra el congresista Víctor Grandes Saldaña. Por infracción a los artículos 2 y 4, literal A del Código de Ética Parlamentaria, al haber infringido los principios éticos de responsabilidad, integridad y justicia del Código de Ética Parlamentaria, así como una conducta que atenta contra el orden público y las buenas costumbres, por lo que recomienda la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus saberes hasta por 120 días de legislatura. Según señala la conclusión del informe final, dice porque existiendo los graves antecedentes de que proxenetas estaban explotando sexualmente a menores de edad utilizando las instalaciones del hostal Toro Bravo, así como existiendo casos de personas mayores de edad que ingresaron con menores a fin de tener relaciones sexuales, el congresista Víctor Grandes, a pesar de su alta jerarquía reconocida por la Constitución Política del Estado y a pesar de su estrecha vinculación con los bienes y negocios que en registros públicos figuran a nombre de su señora madre, no cumplió con su responsabilidad fiscalizadora como congresista de la República ni hizo objeción alguna para evitar que continuara el ingreso de menores de edad al hostel, continuándose con la mala praxis de no exigir el documento nacional de identidad, DNI, y la identificación de los usuarios, votación, por favor, los que faltan, de la Torre, Aguinaga, para proceder a cerrar. Congresista de la Torre, congresista Aguinaga. Muy bien. Votación cerrada. Dio lugar a que el mes de agosto de 2013 el hostal Toro Bravo sea multado y clausurado por no registrar la identificación de sus usuarios. Han votado a favor de la sanción 52 congresistas, 14 en contra y 15 abstenciones. Ha sido aprobado el informe final número 10 de la Comisión de Ética Parlamentaria. En consecuencia, el congresista Víctor Grandes Saldaña queda suspendido en el ejercicio de su cargo por 120 días de legislatura, sujeto al descuento de sus haberes por ese término. Más el voto a favor del congresista Martín Rivas. Sería 53 a favor, 14 en contra, 15 abstenciones. Congresista Gutiérrez a favor. 54 a favor, 14 en contra y 15 abstenciones. Siguiente punto. Informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria. Informe final número 11 por unanimidad, recaído en el expediente 67-2013-2015/CEP-CR, que declara fundada la denuncia interpuesta contra el congresista Víctor Crisólogo Espejo por infracción a los artículos 2, 3 y 4 literal A del Código de Ética Parlamentaria, al haber incurrido en un acto de corrupción por el que recomienda la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes hasta por 120 días de legislatura, así como disponer la remisión en copia del informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de conformidad con el artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria, al existir indicios de la comisión de delitos.